Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Es un gusto que nos acompañen en una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Erdal y en esta ocasión nos acompaña uno de los científicos más influyentes de la historia. A pesar de que sus trabajos han contribuido de formas inigualables a la manera en la que vivimos actualmente, no es tan reconocido. Su ingenio lo llevó a desenvolverse en varios campos de la ciencia como la física y la química. Alumnas y alumnos, platicaremos con el físico Michael Faraday. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gran honor que nos regale un poco de su tiempo para conocer más acerca de su vida y, bueno, de todo el trabajo que desarrolló. Es un placer poder acompañarles y platicar sobre las investigaciones que realicé a lo largo de mi vida. Les envío un cordial saludo a todas y a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Permítame contarle que actualmente estamos enfrentando una pandemia y para disminuir los contagios, las autoridades sanitarias nos invitan a realizar algunas acciones como lavarnos las manos constantemente, usar cubrebocas y practicar el distanciamiento social. Es por eso que las y los estudiantes que nos están viendo desde su casa deben de seguir estas medidas para prevenir esta pandemia. Bueno, me parecen muy acertadas esas medidas para conservar nuestra salud. ¿Verdad? Al cuidarnos, cuidamos a todos los que nos rodean. Alumnas y alumnos, tengan a la mano su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que tomen nota de lo que a su consideración sean los aspectos más relevantes de la vida y obra de nuestro invitado. Si les surgen dudas sobre lo que mencionamos, también anótenlas. Más tarde podrán investigarlas en libros especializados o en páginas de internet confiables. Ahora sí, señor Faraday, usted nació el 22 de septiembre de 1791 en Newington, un pequeño pueblo al sur de Londres. ¿Podría contarnos algo de su infancia? Qué pena, ya delataste la edad que tengo. Bueno, no importa. Nadie pensaba que soy un jovenzuelo, ¿verdad? Desde mediados del siglo XVIII, Inglaterra estalló en una vorágine de progreso con la Revolución Industrial. Mi padre, James Faraday, era herrador de caballos, pero el trabajo era muy escaso en ese momento. Mi madre, Margaret Haswell, se dedicaba a las labores del hogar. Disculpe, entonces su familia no contaba con muchos recursos económicos. Además, bueno, usted tenía otros 3 hermanos, ¿no? Me imagino que pasó tiempos muy difíciles. ¿Cómo fue su educación? Siendo honestos, tuve suerte de poder asistir a la escuela algunos años, en los que aprendí a leer y escribir, así como matemáticas básicas. A los 13 años, tuve que empezar a trabajar para ayudar a mis padres. Vaya, señor Faraday, es muy triste escuchar eso. Pero, ¿qué le parece si nos cuenta, por favor, cuál fue su primer trabajo? Conseguí trabajo en la librería Ribot. Al principio, repartía periódicos y era el que hacía los recados. Por suerte, el dueño necesitaba un aprendiz de encuadernador y tuvo a bien otorgarme esa encomienda. Disculpe, ¿tuvo la oportunidad de leer alguno de los libros que encuadernaba? Oh, yes indeed. Así fue. Por las mañanas me dedicaba a la encuadernación y al terminar mi jornada laboral acostumbraba a revisar los libros. Por suerte el señor George Ribot me daba esa libertad. En la librería leí muchos libros, entre ellos la Enciclopedia Británica y algunos tratados de lógica y filosofía. Pero lo que más me fascinaba eran los artículos sobre electricidad y química. Una obra que me inspiró fue un libro llamado Conversaciones de Química de Jane Marcet. Un libro escrito por una mujer en esa época debió ser algo poco usual, ¿no? En efecto, aunque eso para mí no representaba ninguna diferencia. Lo que más me llamó la atención era que este libro estaba basado en lo que Jane Marcet aprendió de las charlas sobre química impartidas por Humphrey Davy. Humphrey Davy era
un muy famoso científico que daba conferencias en la Royal Institution, que era una institución científica fundada en 1799, dedicada a la investigación y a la divulgación del conocimiento científico. Así es. Déjame decirte que Humphrey era uno de los mejores divulgadores y no solo explicaba cosas, también realizaba experimentos frente a sus espectadores. Mucha de la audiencia eran mujeres y gracias a Jane Marcet yo supe de él. Al leer aquel libro me maravillé de la química de la electricidad. Empecé a utilizar casi todo el dinero que ganaba en la librería para comprar material e intentar reproducir los experimentos de David escritos en los libros. De hecho, el señor Ribot me asignó un área en la librería donde pude montar una especie de laboratorio muy escueto. Conforme aprendía cosas nuevas, me quedaba más claro que no quería ser encuadernador por el resto de mi vida. Yo quería ser un científico. Wow. Me imagino que los escasos recursos económicos de su familia le impedían desarrollarse en su área de interés, la ciencia. Es verdad. Dedicarme a la ciencia era algo que en ese momento solo podía soñar. Pero tuve suerte. No puedo pensarlo de otro modo. En 1808, un científico londinense comenzó a impartir clases magistrales en su casa. ¿Se refiere a John Tatum? Cierto, ¿no? Él empezó una especie de ciclos de conferencia, pero tengo entendido que no eran gratuitas. Sí, por desgracia tenías que pagar para poder asistir. Además, esas eran en horarios en los que yo debía estar trabajando, por lo que mi dificultad era doble. Sin embargo, las personas que me rodeaban me apoyaron. Por ejemplo, el señor Ribot me permitió ausentarme de la librería de vez en cuando y mi hermano George me regalaba el dinero para poder asistir a clase. Me imagino que veían el enorme potencial que usted tenía. No lo sé, pero estoy profundamente agradecido con ellos. El destino me llevaba por caminos que yo solo podía soñar. Tengo entendido que usted llevaba un libro de notas donde escribía lo que aprendía en las clases con el señor Tatum y que ese libro fue una pieza clave para su futuro. Yes, tiene razón. Redacté un pequeño libro con anotaciones y dibujo de todo lo que nos enseñaba el señor Tatum. Yo mismo lo encuaderné. A finales de 1811, llegó a la librería un hombre llamado William Dance, que era miembro de la Royal Institution. Por casualidad encontró mi libro, lo ojeó un poco y lo pidió prestado al señor Ribot. Unas semanas después, devolvió el libro y en su interior encontré 4 entradas para la siguiente serie de las conferencias públicas de la Royal Institution, dictadas por el mismo Humphrey Davy. Me imagino que ese debió ser el momento más feliz de su vida. Así lo fue, y no estaba dispuesto a desperdiciarlo. En todas las conferencias a las que pude asistir, puso la mayor atención de la que era capaz. Traté de tomar nota de todo lo que el señor Humphrey decía. Al final, terminé con una transcripción de los experimentos que se realizaron en las conferencias. Bueno, yo diría que sí estaba muy atento, ya que el libro terminó siendo de 385 páginas en las que incluía ilustraciones de los experimentos y además encuadernado por usted mismo. Lo hice con la firme intención de impresionar a Davy. Y bueno, ¿y cuál fue la respuesta que le dio el señor Humphrey Davy? ¿Le gustó el libro? Well, apreció el esfuerzo que había hecho para escribir el libro, mi capacidad de atención y retención, por lo que me concedió una cita. En ese momento yo vi la oportunidad de pedirle que me contratara como su aprendiz. Sin embargo, su respuesta fue que no había ningún puesto disponible. Oiga, pero en 1813 hubo otro vuelco del destino. El señor Davy tuvo un accidente en su laboratorio que lo dejó temporalmente ciego. Yes. Ese desafortunado incidente hizo que el señor Davy recordara mi solicitud, ya que no quería suspender los experimentos. Entonces le pidió que usted trabajara como ayudante en el laboratorio para continuar. Así fue. Aunque el propio Davy me advirtió que en la ciencia la recompensa era escasa. Incluso en una carta trató de persuadirme y me dio a entender que dedicándome a otra cosa podía obtener una mejor compensación económica. En ese momento Humphrey Davy era un científico muy reconocido. Había descubierto el sodio y el magnesio. Además había construido la pila voltaica más grande hasta el momento.
Pero lo que él no se había imaginado era que su descubrimiento más grande sería el joven Michael Faraday. Oh, me halagan tus palabras. Al poco tiempo de comenzar a trabajar como su ayudante, hubo un incidente en una de sus conferencias en la Royal Institution, donde su ayudante en la sala tuvo una pelea y fue despedido. Davy me nombró su ayudante en la sala y después me llevó con él a un viaje de 18 meses por Europa. Me imagino que se dedicaron a la investigación y bueno, que conocieron muchas cosas nuevas. Sí, sin duda fue un viaje enriquecedor, mas no agradable del todo. Davy obtuvo salvoconducto para entrar a Francia, el cual era para él, su esposa y 2 sirvientes. Y los 2 sirvientes éramos una doncella para su esposa y yo. ¿Entonces usted viajó como su sirviente y no como su ayudante? Sí, debo decir que ser un sirviente tampoco es malo. Cualquier trabajo honesto es honorable. El problema era que yo ocupaba casi todo mi tiempo en las actividades que me encomendaba el señor Davy como su ayudante. Pero su esposa, Jane Davy, contaba con tener 2 sirvientes a su disposición, por lo que me trataba con mucho desprecio. Era una mujer muy clasista. Qué persona tan maleducada, pero dejando de lado, bueno, esas experiencias, ¿qué actividades interesantes realizó en ese viaje? Aprendí muchas cosas. Sobre todo, me reuní con personas muy importantes en el ámbito científico. Por ejemplo, en Francia, conocí a André-Marie Ampère y acudí a una conferencia de Joseph-Louis Gay-Lussac. Y por nuestro paso por Italia, conversé con Alessandro Volta. Vaya, sí que se estaba codeando con la crema innata de la física. Tiene razón, pero reunirme con personas tan importantes y estar acompañado constantemente por Davy, quien era un hombre muy inteligente, me hacía darme cuenta de que mi educación no estaba a su nivel. Bueno, a pesar de que usted, por no venir de una familia noble, no contaba con una educación universitaria, logró grandes cosas y eso debe de ser motivo de orgullo, señor. Desde esa perspectiva, tiene razón. Nuestro viaje finalizó en abril de 1815 y yo estaba completamente convencido de dedicar mi vida a la ciencia. Bueno, después de ese viaje usted empezó a tener un lugar más protagónico en el laboratorio. Aún seguía teniendo el título de ayudante, pero se le permitía realizar experimentos propios. Es correcto. Además realizaba experimentos ante la Royal Institution y publicaba artículos con lo que descubría. Por idea de Davy, en principio mis investigaciones se concentraron en la química. Disculpe, también fue por esta época cuando se casó con Sarah Barnard en 1821. Así fue. Conocí a Sarah gracias a que ambos profesábamos la misma religión y mi familia conoció la suya. Señor, por favor, síganos contando más de sus investigaciones. No sé, ¿qué descubrimientos logró en la química? Publiqué el primer estudio sobre la licuefacción de los gases sometidos a presión y enfriamiento. Es decir, hacer que un gas pase a estado líquido al someterlo a altas presiones y bajar su temperatura. Eso es bastante interesante. Mire, actualmente la licuefacción de los gases tiene gran importancia en nuestra vida cotidiana. Basta decir que el gas con el que funcionan las estufas es licuado a presión, justo como usted lo descubrió. Tiene razón. En 1825 realicé la destilación del benceno. Al año siguiente, descubrí que el caucho estaba formado por hidrocarburos y en 1832 formulé las leyes de la electrólisis. Claro. Recuerdo haber leído que con ayuda de William Whewell, usted acuñó varios términos nuevos como electrólisis, electrodo, cátodo, ánodo, ion y... y catión. Es correcto. Whewell, además de un hombre de ciencia, era un experto en nuevas clásicas, por lo que me ayudó a darle un nombre a algunos fenómenos que hasta ese momento no lo tenían. ¿Entonces seguía recibiendo ayuda de sus colegas? Sí, claro. Otro ejemplo de esa ayuda era que Davy modificaba los artículos que yo escribía para mejorarlos, ya que mi gramática no era muy buena. Ya veo. Disculpe, ¿y cómo fue que llegó a estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos? Todo empezó con el experimento de Hans Christian Ørsted,
en 1820. Ay, ese es el experimento donde modificaba la orientación de una brújula acercándola, o más bien acercándole un conductor por el cual circulaba corriente eléctrica. Eso mismo. Con ese experimento se demostraba que los fenómenos eléctricos y magnéticos estaban conectados. Además, abría la puerta a otros aspectos relacionados. ¿Y a qué otros aspectos se refiere? Por ejemplo, si un circuito eléctrico podía hacer girar la aguja de la brújula, ¿por qué no intentar que un imán girara constantemente usando corrientes eléctricas? Claro, eso es un motor, solo que impulsado por energía eléctrica, es decir, un motor eléctrico. Efectivamente. En un principio la idea no fue mía. Al laboratorio llegó William Hyde Wollaston, quien era un químico y físico inglés. Él quería construir un motor eléctrico. Como no pudo resolver por sí mismo el problema, acudió en busca de Davy. Pero a pesar de lo inteligentes que eran ambos, no pudieron lograr el movimiento continuo. Ellos dejaron esas investigaciones a un lado, pero yo estaba enganchado a esa idea y me volqué a la construcción de un motor eléctrico. Bueno, y lo logró en 1821. Digamos que no tardó mucho tiempo en encontrar las respuestas. Podríamos decir eso, pero lo que pasó a raíz de mi descubrimiento cambió mi relación con Davy para siempre. Se me ocurrió colocar una barra imantada en un recipiente con mercurio. Conecté dos alambres conductores a una batería. Uno de los alambres lo sumergía en el mercurio y el otro pendía verticalmente sobre el recipiente y descansaba a un lado del imán. Cuando circulaba la corriente, el alambre que colgaba se movía alrededor del imán. Lo había logrado. ¿Y ese era el mismo prototipo de motor que tenía Wollaston? No. Él quería hacer girar un conductor sobre sí mismo. Yo lo hice moverse alrededor de un imán. Cuando vi que había construido el primer motor eléctrico, me apresuré a escribir un artículo para comunicar mis resultados. Pero estaba consciente de que había hablar primero con Davy y Wollaston, ya que podíamos decir que el motor eléctrico no había sido mi idea original. Yo me basé en lo que ellos teorizaron. Bueno, sin embargo, ellos no llegaron al mismo resultado. Es verdad. Por desgracia, ambos estaban de viaje en ese momento y yo me apresuré por la emoción de lo que había logrado. Publicó sus resultados y cuando Davy regresó se enteró de la noticia. Así fue. Además, no mencioné en mi artículo que me había basado en sus investigaciones. Cuando me di cuenta de mi error, le escribí una carta a Wollaston, quien no le dio importancia a mi torpeza. Desafortunadamente, mi relación con Davy sí se vio profundamente afectada. Bueno, hasta ese momento era claro que Davy ya sentía celos del ingenio de usted, pero su repentino estrellato por el motor eléctrico fue el golpe final. La gente empezaba a comentar que el mejor descubrimiento de Davy había sido su joven pupilo, Michael Faraday. Supongo. En 1823 fui propuesto como miembro de la Royal Society, que es una prestigiosa academia científica inglesa, fundada en 1660. Sin embargo, Davy me pidió que rechazara el nombramiento, a lo cual me negué. Además, Davy en ese momento era ni más ni menos que el presidente de la Royal Society. Trató de convencer a los miembros que me habían propuesto de que retiraran la candidatura, pero no lo logró. Después de eso, declaró abiertamente que se oponía a mi nombramiento. Esto parece telenovela. Dígame, ¿logró su nombramiento? Sí. El 8 de enero de 1824 fui declarado miembro de la Royal Society. Me imagino, supongo que eso fue el punto final de su relación con Davy. No fue así. Seguimos trabajando juntos. En 1825 me propuso como director del laboratorio de química de la Royal Society. Vaya, un poco de reconocimiento con un puesto de más importancia. Bueno, se podría decir eso, pero tenía que estar bajo la supervisión del catedrático de química, que era Davy. No es posible, ese hombre lo quería tener bien controlado todo el tiempo.
Yo pienso que él no aceptaba que era capaz de conducir mis propias investigaciones con éxito. Pensaba que siempre debía estar guiado por alguien más. Bueno, pero sin embargo, me imagino eso terminó cuando falleció Davy, ¿no? Con su muerte en 1829, todo cambió. Solo hasta ese momento yo tuve completa libertad de experimentar en los campos de mi real interés. Siguió investigando el experimento de Ørsted, ¿no? Usted intuía que si una corriente eléctrica podía generar un campo eléctrico, se podría lograr el efecto contrario. En efecto, yo quería ver si era posible emplear el magnetismo para generar electricidad. Para esto, preparé un par de bobinas que estaban enrolladas alrededor de un aro de hierro. Una de las bobinas estaba conectada a una pila, mientras que la otra a un galvanómetro muy sensible. El galvanómetro es un instrumento que sirve para medir corrientes eléctricas. Siga contándonos, por favor. Vi que cuando conectaba la corriente a la primera bobina, la aguja se movía levemente, pero luego regresaba a cero, aunque la corriente seguía fluyendo. Después, cuando desconectaba la pila, de nuevo se movía la aguja, ahora en sentido contrario, pero de nueva cuenta regresaba a cero. Eso sí estaba raro, porque si en el primer caso la pila estaba conectada, entonces la primera bobina era un electroimán, pero no generaba una corriente constante en la otra bobina. Y luego, al desconectar la pila, la aguja del galvanómetro se volvía a mover, aunque la primera bobina ya había dejado de ser un electroimán. Vaya, qué complicado. Sí, era muy complicado al principio, pero después de repetir varias veces el experimento, se me ocurrió hacer otro. Construí dos bobinas por separado, pero de nueva cuenta una estaba conectada a una pila y la otra al galvanómetro. La que estaba conectada a la pila cabía dentro de la otra, y lo que intenté fue mover una bobina por dentro de la más grande. Entonces fue que al estar moviendo el electroimán en el galvanómetro, pude detectar variaciones en la corriente, pero solo cuando movía la bobina más chica. Entonces fue cuando se dio cuenta que la variación de un campo magnético inducía una corriente eléctrica en un conductor. Exactamente. Y este efecto no solo se observaba con un electroimán. Si movía un imán cerca de una bobina, en esta última se producía una corriente eléctrica. Además, la magnitud de la corriente era mayor cuando movía más rápidamente el imán. También dependía de si el imán era más potente o del número de vueltas de la bobina. Tanto mayor fuera la potencia del imán o el número de vueltas, mayor era la corriente. Bueno, tal vez quizá en ese momento no estaba consciente del trascendental descubrimiento que acababa de realizar, pero usted cambió la vida de la humanidad para siempre. La inducción electromagnética, como actualmente la conocemos, es el fenómeno físico que permite la generación de la energía eléctrica que utilizamos a través de la transformación del movimiento en corriente eléctrica. Esto ocurre en las centrales térmicas hidroeléctricas, nucleares y en los generadores eólicos. Señor Faraday, su descubrimiento marcó otro tipo de revolución industrial basada en el uso de la energía eléctrica que, por cierto, se auxilia mucho en el uso de los motores eléctricos a los que también contribuyó. Pero, por si esto no fuera poco, sus investigaciones no se detuvieron. Cuéntenos más, por favor. Pues, en 1831 diseñé el primer generador eléctrico. Era un disco en el que se encontraban los dos polos de un imán. Al girarlo, el campo magnético del imán producía una corriente en el disco. Y si se conectaban unos cables conductores, se podía utilizar esa corriente eléctrica para alimentar otro circuito. Vaya, además usted impartía pláticas en el Royal Institute, ¿no? Nunca olvidé de dónde provenía y trataba de retribuir de alguna forma todo lo que esas charlas me habían otorgado. También dedicó mucho de su tiempo al estudio de las líneas de campo magnético y eléctrico. Inventó una especie de jaula que aísla eléctricamente a lo que se encuentra en su interior. Hoy en día la conocemos como jaula de Faraday. Además, estudió los efectos de los campos magnéticos sobre la luz,
observó que si la luz pasaba por un vidrio y se encontraba en la proximidad de un campo magnético, esta cambiaba su dirección de vibración a lo que se le conoce como polarización. Michael Faraday falleció el 25 de agosto de 1867, con lo que concluyó una vida dedicada a la investigación de los fenómenos físicos y químicos. Quizá nunca lo supo, pero su ingenio cambió la forma de vida de la humanidad entera. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista y que les invite a reflexionar sobre la vida de este gran científico. Agradecemos a Michael Faraday el habernos acompañado en esta ocasión. Y a todas y todos los que nos ven desde casa, les invito a que sigan los contenidos de Aprende en Casa. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.